¿Qué le parece si oramos? Le damos gracias a Dios. Ahí cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias en esta mañana, Señor, porque es por ti, Señor, que estamos en este lugar. Es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor. Porque aún tus misericordias, Señor, siguen renovándose y siguen alcanzándonos, Señor. No por nuestros méritos, no, Señor, sino porque tú eres bueno, porque tus misericordias son para siempre. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Una vez más, Señor, adorarte, bendecirte, exaltarte, Señor. Señor, a nosotros que muchas veces, Señor, te fallamos, pero aún así podemos ver tu gracia y tu misericordia, Señor, una vez más manifestada, Señor, en esta mañana en cada uno de nosotros. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Te ruego que en esta mañana, Padre querido, puedas hablar a nuestro corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Bueno, creo que todos me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Luciano. Me congrego en Casa de Oración Berazategui y estamos sirviendo al Señor ahí en ese lugar junto a mi esposa, al lado del pastor Moisés Villalba. Y reciban los saludos del pastor, reciban los saludos de su esposa, reciban los saludos de la familia de allá de Berazategui. ¿Está contento hoy? ¿Verdad que una vez más, una oportunidad más que podemos venir a la casa del Señor y a escuchar su palabra? Amén. Quiero ir rápidamente para... No le voy a robar mucho tiempo, pero vamos a intentar por medio de la gracia del Señor de poder compartir la palabra y poder ver qué es lo que Dios tiene en esta mañana a través de su palabra para nosotros. Amén. ¿Vino a escuchar palabra de Dios? Qué bueno. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia. Lucas. El Evangelio de Lucas. Capítulo 10. Y vamos a compartir un pasaje que tal vez lo haya escuchado muchas veces y se hayan hecho sermones y sermones de él, pero no por eso es que en esta mañana Dios no nos puede hablar por medio de esta palabra. Lucas capítulo 10, verso 25. Un pasaje muy conocido y que usted seguramente lo conoce de memoria. Lucas capítulo... ¿Tenemos locutor o lo leo yo? Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó:
¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Le preguntó, correcto, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús. ¿Qué quería el hombre? Dice, justificar sus acciones, justificar su forma de vida. Y dice, y le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Y la historia que hoy nos va a ocupar. Un hombre judío bajaba de Jerusalén. Este hombre, note, era judío. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. ¿Cómo lo dejaron? Dice, medio muerto, a un costado del camino. Verso 31. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Qué hizo este hombre, este sacerdote que vio a este hombre tirado en el camino? Dice que pasó por un costado, lo vio y siguió de largo, no se detuvo. Verso 32. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado. Pero también este hombre, dice, siguió de largo por el otro lado y tampoco atendió a la necesidad de este hombre que se encontraba tirado. Recuerde que vinieron ladrones y le despojaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Bueno, este hombre tampoco atendió a la necesidad del que estaba tirado. Verso 33. Entonces, luego de que pasara el sacerdote y el levita, dice el texto que pasó un samaritano despreciado. ¿Cómo era el samaritano? Mire, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Despreciados. Y cuando vio al hombre, este samaritano sintió compasión por él. ¿Qué sintió el samaritano? Este samaritano que era odiado y despreciado por esa persona que estaba ahí tirada, que había sido despojada, que había sido golpeada. ¿Qué sintió este hombre? Dice, compasión de él. Verso 35. Al día siguiente, perdón, 34, se le acercó, el samaritano se le acercó y le alivió las heridas con vino. ¿Qué hizo el samaritano? Le alivió las heridas, le atendió, acudió a la necesidad de este hombre que se encontraba ahí, desvalido, tirado, casi muerto. Bueno, el samaritano, que era odiado por la gente a la cual pertenecía, por la nación a la cual pertenecía ese hombre que estaba tirado, era odiado. Bueno, este samaritano, esta persona, pasó, se detuvo y dice que alivió las heridas con vino y aceite de oliva. ¿Y qué hizo? Se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él.
Otra pregunta, ¿qué hizo el hombre, qué hizo el samaritano con esta persona, la cual a él lo despreciaban? A la gente de su raza, de su nación, la despreciaban. Bueno, el hombre que hizo le atendió. El hombre se ocupó. Y lo cargó, dice, en su propio burro y lo llevó hasta ahí, hasta un alojamiento y cuidó de él. Al día siguiente, el verso 35 dice, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada donde lo había llevado para cuidar de él. Este hombre debía seguir camino, pero le dio dinero al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan la cantidad de dinero que te estoy dando, si los gastos superan, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora, bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre, el que había iniciado la conversación, este erudito, esta persona entendida en la ley, que dicen algunos comentaristas que era un abogado, un experto en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Este hombre había iniciado la conversación. Y dice que el hombre contestó, el que mostró compasión. Note conmigo algo. Jesús, cuando contó y relató la historia, él no dijo, pasó un hombre que después de haber pasado el levita, después de haber pasado el sacerdote, luego pasó un hombre que tuvo compasión de él. No, Jesús dijo y detalló de dónde era este hombre, de Samaria, era un samaritano, pero mire lo que dijo el que inició la conversación. Entonces, dice, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Le preguntó. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Los judíos no podían ni siquiera mencionar la palabra samaritano, porque era tal el odio, era tal el desprecio que sentían hacia ellos, que no se atrevió a mencionar su nombre. El hombre contestó, el que mostró compasión, entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Amén. ¿Sabe que esta parábola que el Señor nos relata, podemos ver lo que nosotros vemos casi diariamente hoy en día, en nuestro entorno y aún en la sociedad a nivel mundial? Podemos notar la violencia, podemos notar el crimen, el robo, la discriminación racial que existe hoy y el odio. Podemos ver la despreocupación que hoy también existe hacia las necesidades del otro, hablando entre semejantes. Podemos ver la indiferencia hoy también ante el dolor y el sufrimiento entre personas de una misma nacionalidad e incluso personas de diferentes nacionalidades, pero hoy podemos ver la indiferencia hacia la necesidad y el dolor de la gente. Vemos un desinterés generalizado en nuestra sociedad hacia el prójimo. Este hombre había iniciado esta conversación con una pregunta. Estaba interesado en saber de qué manera podía alcanzar la vida eterna. Pero en realidad su pregunta era una pregunta algo tramposa, porque quería dejar en ridículo a Jesús. Porque dice que
le preguntó, se levantó para tentarle, para probarlo. Y vemos, como le decía, que hoy hay un desinterés generalizado hacia el prójimo. Hoy podemos ver el individualismo en todos los estratos de nuestra sociedad. Y el individualismo es un comportamiento que casi siempre viene acompañado y viene de la mano con el egoísmo. Estas dos tendencias de pensamiento y de comportamiento, hermanos, están diametralmente opuestas al cristianismo. No pueden fusionarse, no se pueden emparentar, porque el individualismo y el cristianismo están totalmente opuestos. Ahora, ¿qué es el individualismo? Es una tendencia de una persona, escucha esta definición, de una persona a obrar según su voluntad, sin contar la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. Es una tendencia de las personas que solamente le interesa hacer lo que a ellos le conviene, sin pensar en el otro. Y una frase que evidencia por ahí una expresión de individualismo, una vez más dio muestra de su individualismo y aumentó el volumen de la música sin importarle que estuviéramos conversando. Individualismo. No le interesó estar conversando con la otra persona, dice, y le aumentó el volumen a la música. Pero ¿qué es egoísmo también? El término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y le hace atender desmedidamente solamente y simplemente su propio interés, sin interesarse en el otro. El egoísmo se rige solamente por los actos que a esa persona le conviene. Y muchas veces, hermanos, pensaba y meditaba, nos creemos por ahí superiores y damos por sentado muchas cosas. Incluso damos por sentado que conocemos perfectamente a Dios, pero si nosotros somos sinceros en un autoexamen de nuestra vida, si tomamos como referencia nuestra última semana, como parámetro para ese autoexamen, nosotros deberíamos reconocer que sin duda a Dios le hemos fallado en algo. Seguramente a Dios en algo le hemos ofendido. Seguramente hemos tenido un grado de individualismo y de egoísmo, porque debemos ser sinceros, ¿verdad? Si nos preguntan, por ejemplo, si nos dicen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Primeros dos mandamientos más importantes. Jesús, en una oportunidad, hablando con sus discípulos, él respondió a esta pregunta de esta manera. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel. ¿Qué debía hacer Israel? Dijo el Señor, oír. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor dijo, este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento
más importante, es semejante, dijo Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. ¿Me va siguiendo? Esto está en Marcos 12, 29 al 31. Entonces, Jesús dijo que el mandamiento más importante, los dos mandamientos más importantes, era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta de este hombre que inició esta conversación en nuestro pasaje que compartimos era precisamente él le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y este hombre, Jesús le contestó con una pregunta. Le dijo, ¿qué dice la ley? Entonces él respondió a su propia pregunta. Amarás y citó todo el pasaje. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, terminó. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Mencionó este hombre. Vamos a definir quién es, qué significa prójimo. Prójimo es todo aquel que necesita de su ayuda y de mi ayuda. Y si hay gente que necesita de nuestra ayuda y nosotros lo sabemos y miramos para otro lado y no acudimos a la necesidad de esas personas, cometemos pecado de omisión. O sea, porque Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El tema central, el mensaje central, hermanos, de esta parábola, como lo vamos a ver a continuación, aparte de notar claramente nuestro deber como cristianos de amar a nuestro prójimo, aparte de eso, el mensaje central es que nosotros no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con nuestro prójimo. No puedo separar mi relación personal que digo tener con Dios de la relación que tengo con mis hermanos, de la relación que tengo con mi familia. Es imposible. De esto nos habla centralmente y medularmente este pasaje. En otras palabras, si yo amo a Dios, hermanos, debo amar también a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, si no me interesa el prójimo, si no me interesa mi hermano, y decimos amar a Dios y sostenemos que amamos a Dios, hermanos, somos a los ojos de Dios unos mentirosos. Esto dice la Biblia. Acompáñeme ahí, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Me va siguiendo, verdad? No se enoje conmigo, yo no le dije que mentiroso. La Biblia dice. Primera de Juan 4:20. Mire lo que dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Juan aquí confronta
a aquellos que fingen amar, pero que en realidad no aman. Aquellos que fingen amar al prójimo, pero que en realidad en su corazón no lo hacen. Confronta a aquellos que profesan estar amando habitualmente y continuamente a Dios, pero al mismo tiempo están aborreciendo también continuamente a su hermano. Juan dice, eso es mentir. Justamente el apóstol del amor emplea y utiliza estas palabras que para nosotros muchas veces nos suenan fuertes, ¿verdad? Que nos digan mentiroso. ¿Cómo puede ser? Yo soy cristiano. Hermano, yo no soy mentiroso. Bueno, el apóstol Juan confronta a todos aquellos que tienen esa actitud, que dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Entonces Juan dice, son unos perfectos mentirosos. Dios está, si nosotros creemos en Jesús, a partir de que usted aceptó a Cristo y creyó en Jesús y le aceptó como su único y suficiente Salvador, nosotros entendemos, creemos y entendemos, estamos seguros de que, ¿qué pasa? Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo viene a morar en el creyente, en la persona. Dios morando en la vida del cristiano, ¿verdad? Ahora, si Dios mora en la vida del cristiano, o sea, mora en la vida de mi hermano, vive de manera continua, por más que a mí no me agrade o no me guste su forma de vestir. Por ahí a usted no le guste mi corbata, la combinación que hice hoy. Usted dirá, esa corbata no pega, pero bueno, es la única que encontré, salí. Hermano, si Dios mora en la vida de mi hermano, en la vida de aquel que por ahí no coincido mucho en su forma de pensar, en su forma de actuar, y yo no amo a mi hermano, entonces tampoco estoy amando a Dios. Y aparte de no amar a Dios, no lo estoy amando, ¿por qué? Porque dice Primera de Juan 4:21, Él nos ha dado el siguiente mandato, o sea, una orden. No se negocia, no se puede negociar. ¿Cuál fue ese mandato? Los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. Amar a Dios equivale a guardar y a obedecer sus mandamientos. A obedecer lo que Dios no negocia. Y uno de esos mandamientos es que debemos amar a nuestros hermanos, debemos amar a nuestro prójimo. El Señor Jesús también dijo en San Juan capítulo 14, verso 15, dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O sea, si no amamos a nuestro prójimo, no le estamos obedeciendo. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Dios. Pero el apóstol Juan incluso va más allá y dice y declara la verdad que está contenida en esta parábola. Ahí en el capítulo 3, verso 14 de Primera de Juan. Él va un poquito más allá y es un poquito más confrontador todavía. Y dice, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, pero el que no ama a su prójimo,
pero el que no lo soporta, ¿qué dice su Biblia? Mi versión dice, pero el que no tiene amor sigue muerto. O sea, que nunca nació de nuevo. Y el verso 15 dice, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Pero parece que al apóstol Juan se volvió loco, nos llama asesino, pero dice que el que odia a su hermano en el fondo de su corazón tiene la actitud de un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino, y su versión tal vez dice ningún homicida, entrará en el reino de los cielos. Ningún asesino tiene la vida eterna en él. Hermanos, la evidencia más grande de que tenemos nosotros para aseverar con certeza que nuestra relación con Dios es real, es que tenemos una relación correcta con nuestro prójimo. Esa es la evidencia más certera. Juan lo dice. Pero tenga presente que el amor cristiano, el amar a mi prójimo, no quiere decir que tal vez debamos estar de acuerdo con todo lo que un hermano piensa o hace. No quiere decir que tal vez tengamos que estar de acuerdo en todos nuestros gustos. Como le dije hoy, por ahí mi corbata no le gusta. Y después cuando termine, a quien no le gusta, regáleme una. No quiere decir que tenemos que estar de acuerdo en todo lo que pensamos o hacemos. Siempre y cuando nuestro pensar o hacer o decir no vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. Bien, si eso no es así, bueno, después pensamientos y formas de ver y puntos de vista no deben ser motivo para no amar a mi hermano, para no amar, hablando de los que estamos aquí adentro, a nuestro hermano. Y mucho más, hermanos, a los que están ahí afuera. Las características personales y formas de pensamiento no deben ser motivo. No quiere decir que debemos amarnos y debemos pensar todo exactamente igual, con lujo de detalle. Pero debido a que nosotros, mi hermano y yo, estamos en Cristo, debemos amarlo por causa de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? En esta parábola intervienen al menos 7 personas. Yo conté 7, al menos considerando que por ahí vemos al hombre, al judío. Vemos después los ladrones que dice que lo dejaron desvalido y tirado y lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron casi muerto. Más o menos para que hagan esto con un hombre, más o menos tendrían que ser al menos 2. Bueno, yo consideré 2. Tenemos al judío, a los 2 ladrones, al sacerdote, al levita y tenemos después al mesonero, al de la posada y al buen samaritano. Y vamos a, por ahí, ver brevemente solo algunas características de algunos de ellos, no todos porque si no, no nos vamos más. Para nosotros poder extraer y entender con la ayuda del Espíritu Santo lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana a través de este pasaje. Meditando en la parábola, hermanos, podemos notar claramente lo que le mencionaba al principio, el individualismo y el egoísmo que existió en las 2 personas que pasaron primero por donde estaba esta persona tirada, un compatriota de ellos.
El verso 25 decía, cierto día un hombre experto de la ley religiosa, y le mencionaba que algunos comentaristas dicen y sostienen que este hombre era un abogado, un letrado, experto en la ley de Moisés. Era un escriba, y los escribas en ese entonces eran expertos en la ley de Moisés, en leyes. Ellos estudiaban las cuestiones más espinosas y más sutiles de la ley y emitían su opinión. Estas personas eran tenidas en gran estima ¿por qué? Justamente por el conocimiento que ellos tenían de la ley, de la Torá. Y entonces, como muestra de respeto, cuando estas personas hablaban, le hacían una pregunta, la gente se levantaba como señal de respeto. Y estos hombres, por lo general, eran hombres orgullosos, debido justamente a su posición de privilegio, de conocer la ley. Y eran hombres que difícilmente se iban a humillar y iban a reconocer sus pecados. Este dijo, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer? La cuestión de cómo alcanzar la vida eterna era motivo de debate entre los eruditos del primer siglo, entre las personas, y se hacía particular hincapié en ese entonces en el cumplimiento de la ley como forma de ganarse y de hacerse acreedor de la vida eterna. Este le hizo una pregunta tramposa. Quería dejar expuesto a Jesús. Quería avergonzarlo. Una pregunta con la cual quería ponerlo a Jesús en una situación incómoda. Pero ¿contestó Jesús o no la pregunta? Jesús la contestó. Más bien dejó que él contestara su propia pregunta. Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Note que no le pregunta, ¿qué opinás vos? Más bien Jesús le pregunta, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees en la ley? Este hombre era maestro y erudito en la ley, por eso se suponía que debía conocerla a fondo. Jesús no le dijo ni le preguntó, ¿qué dicen las tradiciones de los ancianos? Sino que le preguntó, ¿qué está escrito en la ley de Moisés? Porque en ese entonces los judíos, los religiosos, tenían más en cuenta la ley, las tradiciones de los ancianos que la misma ley de Moisés. El verso 27 dice que el hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este hombre había contestado claramente con lo que decía Deuteronomio 6:5. Era un conocedor de la ley. Acompáñeme al Levítico 19. Levítico capítulo 19, verso 18 dice, lo que citó este hombre: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Evidentemente conocía bien la ley. Entendía muy bien lo que la ley hablaba y demandaba en cuanto a la devoción a Dios y al amor al prójimo. Lo sabía. Jesús le dice, correcto, haz esto y vivirás. Y aquí Jesús también hace referencia a la palabra,
Porque ahí en Levítico, yo lo leo, no lo busque, Levítico 18, verso 5, dice, si obedeces mis decretos y mis ordenanzas, encontrarás vida por medio de ellos. Y Jesús le responde también, y da a entender, y lo deja a este hombre sabiendo que también conocía perfectamente la ley. Incluso después nosotros vemos que Santiago también afirma lo mismo. Y Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real, en Santiago 2:8, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Y el verso 9 dice Santiago, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la misma ley que tanto sabes. ¿Pero por qué? Por transgredir un solo principio, te haces culpable de todos. El verso 29, volvemos a nuestro texto principal. Pero él, dice, este hombre que hizo la pregunta queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús y le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y sabe que él dice, quiso justificarse a sí mismo. Es una tendencia común muchas veces en nosotros y en la mayoría de las personas. Casi siempre queremos justificarnos y evadir nuestra verdadera responsabilidad de los actos que cometemos. En realidad, él quería definir los límites de su deber y entonces así mostrar que él lo había cumplido, que él había cumplido con esos límites. Pero él quería saber a quién tenía que amar y a quién no, porque la ley decía que debía amar a todos los de su nación. Él pensaba que que solamente podía expresar su amor a Dios cumpliendo simplemente todas las demandas de la ley. Para los judíos, los únicos prójimos que había y que existían eran otros judíos. No existía otro prójimo. Para muchos fariseos, su prójimo era otro fariseo. Se basaba en Levítico 19:18 y decía que, lo leímos hace un momento, que no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aunque también tenían bien claro, este hombre tenía bien claro lo que decía también en Levítico, capítulo 19, verso 34, que decía, como a un natural de vosotros, tendréis también al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Incluso debían estos hombres, según la ley, considerar prójimo aún a un extranjero que vivía en su nación. Pero nunca, jamás, ellos entendían que podían considerar prójimo a un samaritano. Y para nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Nuestro prójimo solamente son nuestros hermanos en Cristo? ¿Solo los que estamos aquí son nuestro prójimo? Hermanos, y a veces creemos nosotros que sabemos mucho de Dios, aunque no es así. Nosotros damos por sentado que a Dios conocemos, porque tal vez algo hemos estudiado o algo hemos indagado en la Escritura.
teología propia, como ser Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cristología, etc. Entonces suponemos que de Dios conocemos. El primer mandamiento, amar a Dios, el primer mandamiento lo damos por hecho. Pero el segundo mandamiento es amar al prójimo. Pero no de cualquier manera. No de la manera que a mí me parece. No a mi manera. Sino como Dios dice que lo debo hacer. Como Dios dice que lo ame. Y Jesús nos da la primera pauta de cómo nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Él dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Usted se ama? Nos amamos, nos queremos, ¿verdad? Que nos tratamos bien, ¿verdad? ¿Se aman o no se aman? Yo me cuido. Bueno, trato. Estoy un poco más gordito, como verá. Pero nos amamos. Uno dice, ¿usted se hace daño a sí mismo? Quiero pensar que no, ¿verdad? Porque si no, pensaríamos que, bueno, algo anda mal aquí. Nadie se hace daño a sí mismo. Nadie atenta contra su propia vida. ¿Usted se injuria? Nunca oí nadie que se injurie a sí mismo. Nunca oí nadie que se trate mal a sí mismo. Sí, si se ha dado tal vez raros casos, pero es porque algo anda mal acá, ya le dije. Pero Jesús nos da la pauta de cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y Él dice como a nosotros mismos. Y este teólogo, este experto de la ley, le preguntó a Jesús y le dijo, hay que amar al prójimo. Jesús le dijo, tenés que amar a tu prójimo. Este le contestó, bueno, pero maestro, mirá que yo soy teólogo. Yo no soy cualquiera. Yo quiero cumplir la ley tal cual está escrita, de manera perfecta. Yo no soy cualquier persona. Amar a Dios, hermanos, la tenemos reclara. Pero, ¿qué significa prójimo? ¿Quién es el prójimo? Yo, según el significado de la Real Academia Española, prójimo viene del latín proximus, y dice, hombre respecto de otro, considerados bajo el concepto de la solidaridad humana. O sea, el prójimo, entre las personas que se consideran prójimo, se sobreentiende que debe haber, ¿qué cosa? Solidaridad. Debe haber interés el uno por el otro, ¿verdad? Y el significado del diccionario Strong dice que la palabra hebrea que se utilizó para prójimo tiene que ver y dice, quiere decir asociado, hablando de algo, de alguien íntimo, quiere decir amigo, amistad, quiere decir cercano, compañero, prójimo, vecino, un conocido muy cercano. Este era el concepto que tenían las personas como este erudito. Jesús le respondió después de estas preguntas y ahí comenzó a narrar esta historia que hoy nos ocupa. Y nosotros sabemos, por ahí la tenemos sabida tal vez de memoria, como le decía al principio, la conocemos y la recontra conocemos.
Y nos hemos cansado de escuchar sermones y enseñanzas al respecto de este pasaje. Y dice que un hombre venía judío bajando de Jerusalén a Jericó y había sido atacado, le quitaron la ropa. Ya conocemos la historia. Y este camino por donde venía transitando este hombre entre Jerusalén y Jericó era aparentemente muy empinado de bajada y abarcaba aproximadamente entre 27 y 30 kilómetros. Era un terreno bastante feo como para transitar solo. Era bastante peligroso. Era un lugar donde había cuevas y rocas y donde tranquilamente se podía esconder ladrones y criminales. El hombre en cuestión era compatriota, tanto del sacerdote como del levita. Se suponía que de cualquiera de ellos, este hombre que había sido golpeado y despojado, de cualquiera de estas dos personas, del sacerdote o del levita, podía esperar asistencia y ayuda. De hecho, según la ley, estaban obligados a ayudarle. Pero no fue así. Podemos suponer que tal vez al verlo, estas personas, el sacerdote y el levita, al verlo ensangrentado, lo dieron tal vez por muerto. Y prefirieron ellos, porque también la ley decía que ellos no podían tocar ningún cadáver, ni tocar sangre, porque se contaminaban ceremonialmente y quedaban impuros. Pero estas personas se habían olvidado de cumplir con sus deberes de prójimo, de brindar ayuda. Se olvidaron que Dios demanda, antes que sacrificio y tanta liturgia, Dios pide amar, misericordia y justicia. No tuvieron en cuenta los preceptos también de la misma ley que en Deuteronomio capítulo 22, no lo busque, yo se lo leo, vamos rápido. Deuteronomio capítulo 22, verso 1, dice: si encuentras deambulando por ahí al buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no la abandones, no abandones tu responsabilidad. ¿Qué debía hacer si encontraba la oveja, el buey o la cabra del vecino? Debía devolverle el animal al dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabía quién era, dice que debía llevarlo a su casa y quedarse y dejarlo en su casa hasta que el dueño venga a buscarlo. Y entre tanto debía alimentarlo. Debía hacer lo mismo si encontraba un burro, ropa o cualquier otra cosa que un vecino haya perdido. Los judíos no debían abandonar su responsabilidad como prójimo. Si en el camino, decía también, ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve, ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez en pie. La ley les demandaba que incluso si veía un animal que le pertenecía a su prójimo, al vecino, al amigo, debía pararse y atenderlo. Estos hombres habían pasado por alto, habían hecho a un costado, no se quisieron contaminar y ni siquiera lo consideraron inferior que a un animal. Porque a un animal debían detenerse y ayudar, decía la ley. Bueno, lo tuvieron menos que a un animal y era un compatriota suyo. Eso sí era un animal de un vecino o un conocido o alguien que tenían afinidad. Pero en Éxodo 23:4 dice, cuando usted pasa por algún lugar y ve su vecino que se quedó con el auto, ese vecino que no se lleva bien, ese vecino que a veces por ahí le pone la música así y no lo deja dormir la siesta, o que le tira la basura en la vereda, ¿qué debo hacer como cristiano? ¿Debo mirar adelante y pasar de largo?
debemos parar y darle una mano. Pero eso sí era un animal de alguien conocido. Pero miren lo que decía. Éxodo 23:4, si encuentras extraviado al buey o al burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño, no se lo guarde. Si encuentra algo de su vecino que se lleva mal, no se lo guarde, devuélvalo. El 5 dice, si ves que el burro de alguien que te odia cayó bajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Todos estos preceptos los dejaron de lado el sacerdote y el levita. Hermanos, a veces tenemos la misma actitud que tuvieron estos hombres. Venimos a la iglesia y nos vamos pensando que ya cumplimos y que ya adoré a Dios. Y no nos detenemos por un momento a ver para quién puedo ser prójimo. ¿Quién puede necesitar de mi ayuda entre mis hermanos? Si venimos a la iglesia y no podemos darnos cuenta que el que está sentado a mi lado, el que está al lado tuyo ahora, el que está al otro lado, está abatido y está tal vez llorando, derramando lágrimas. Y aunque no lo conozca, me acerco y le pongo mi mano en el hombro y le digo, hermano, ¿en qué puedo servirte? Si no nos sucede eso, es porque algo tal vez no anda muy bien en nosotros. Es porque solo venimos pensando en lo que nosotros necesitamos y en lo que nosotros necesitamos recibir de Dios. Y no en discernir en qué podemos servir a nuestros hermanos, en qué puedo serle útil a mi hermano que está pasando una necesidad o una aflicción. Porque tal vez decimos de última que lo haga el pastor o los hermanos del ministerio. Pero, hermanos, todos podemos y debemos hacerlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Todos podemos y es nuestro deber hacerlo. Incluso a los de afuera. Vivimos tan acelerado y no nos detenemos a considerar cuando vengo a la iglesia con quién puedo ejercer el amor y la misericordia que un día recibí de Dios. Solamente por gracia, para darla también por gracia a mi hermano que está en aflicción o en necesidad, o incluso a alguien de ahí afuera. Hermanos, si no nos interesa lo que le sucede a nuestro prójimo, a nuestro hermano, la relación con nuestro Padre que decimos tener es nula. Recuerden lo que decía Juan. ¿De qué nos sirve saber quién es nuestro prójimo si no hacemos nada por él? ¿De qué nos sirve? El Señor desea que conozcamos nosotros, hermanos, su palabra y que la podamos llevar a la práctica, porque, hermanos, Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? En el momento que comenzamos nosotros a pensar y a preocuparnos por aquellos que están con nosotros al lado,
sirviendo al Señor, e incluso por los que están ahí afuera, que están pasando necesidad, que están pasando aflicción, que tienen una necesidad, en el momento que nos comienza a suceder eso, es porque estamos comenzando verdaderamente a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Jesús dijo, continuamos en el texto, Lucas 10:33, y ya voy terminando. Entonces pasó un samaritano, despreciado, dice el texto, y cuando vio al hombre sintió compasión por él, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó a un alojamiento donde ahí cuidó de él, y al día siguiente sabemos cómo continuó la historia. Dice que le dio al mesonero, le pagó lo que corresponde y equivale aproximadamente a 2 días y medio de salario, y le dijo, si falta, cuando pase de nuevo te lo voy a pagar, no tengas problema. Cristo, Jesús, escogió, porque yo digo, ¿por qué escogió un samaritano Jesús para meter en esta historia? Y escogió un samaritano con el solo propósito de desnudar el corazón del hombre que le había hecho la pregunta. Miren, hermanos, si hay algo que debemos tener certeza y seguridad y no engañarnos, es de que Jesús conoce nuestra verdadera condición. Él nos conoce. Aún no está la palabra en nuestra boca, dice la palabra de Dios, y Él ya la sabe. Él escogió a un samaritano porque Él quería desnudar el corazón de este hombre. Quería exponerlo, y de esa manera exponerlo a su verdadera condición, e incluso quería exponerlo para que se dé cuenta cuál era la verdadera posición que este hombre tenía a los ojos de Dios. Cuando Jesús nombró al samaritano, hermanos, sin dudas habrá ocasionado una reacción, yo creo, no muy agradable en los que estaban escuchando esta historia, ya que los judíos odiaban profundamente a los samaritanos, pero los odiaban profundamente. Con esto Jesús les estaba diciendo, un enemigo de ustedes, aquellos que ustedes desprecian, fue el que ayudó a ese hombre que era su propio compatriota. Cuenta la tradición que un judío, cuando oraba por las mañanas, cuando oraban, le daban gracias a Dios en sus oraciones, escuche, le daban gracias a Dios en sus oraciones por no haber nacido mujer, por no haber nacido gentil e incluso por no haber nacido samaritano. Ellos les daban gracias a Dios. El odio hacia los samaritanos era tal que incluso ellos hacían rogativas pidiéndole a Dios, por favor, le pedían a Dios que nunca vaya a resucitar a un samaritano. Cuánta compasión, ¿verdad? Cuánta compasión. En primer lugar, hermanos, podemos notar del buen samaritano que tuvo misericordia. Él demostró tener compasión. La compasión que Dios demandaba por medio de la ley de Moisés al sacerdote y al levita. Al igual que Jesús, cuando vio este samaritano, a esa persona tirada, dice que fue movido a compasión, a misericordia. Y Jesús también, cuando veía a las multitudes que se acercaban a Él, necesitadas, Él dice que era movido a compasión y los veía como ovejas que no tienen pastor. En segundo lugar, este samaritano hizo contacto, tuvo contacto.
No se quedó solo, vio y dijo, uy, pobrecito, no. No se quedó en la compasión y en la misericordia, sino que él actuó y dijo, y no dijo solamente, uy, pobre, sino que este samaritano se involucró. El samaritano se involucró. El verso 34 dice que se le acercó y le alivió las heridas. Hermanos, al acercarnos a nuestro hermano o a las personas que están necesitadas, ellos de veras van a sentir que nos interesamos por ellos. Practiquemos la misericordia. Ejercitémosla. En tercer lugar, este samaritano no evadió su responsabilidad de prójimo delante de Dios. Delante de Dios. Porque total, el sacerdote y el levita, total no estaban en el templo, no pasa nada, nadie los veía. Bueno, el samaritano no evadió su responsabilidad de prójimo delante de Dios. Él se brindó. No dijo el samaritano que lo haga otro, que lo haga el pastor. Yo no soy el pastor. Yo no soy ministro. Todos podemos vendar y sanar las heridas de nuestros hermanos por medio de una simple oración, hermano. Por medio de un simple poner mi mano en el hombro de mi hermano, que lo veo que vino abatido, que lo veo triste, que lo veo y conozco y sé que está pasando una situación familiar delicada. Por medio de un poner la mano en su hombro podemos vendar y sanar sus heridas. El sacerdote y el levita evadieron todo contacto con el hombre. Tenían miedo de contaminarse ceremonialmente. Pero yo creo particularmente que más que el miedo de contaminarse ceremonialmente y quedar impuros, pudo más el odio y el racismo y el desprecio que tenían ellos hacia esas personas que agradarle a Dios. Estas dos personas representan a la religión vacía, la cual, hermanos, nada puede hacer por el desvalido, por el necesitado, por aquel que necesita el perdón de Dios. Pero el samaritano, dice el texto, que lo monta en su propio burro y lo lleva a un hotel. Y lo llevó ahí a la posada. No basta solo con orar, hermanos, y derramar lágrimas por nuestro prójimo, por nuestros hermanos, sino que también debemos involucrarnos. Si no lo demostramos a ese amor hacia el prójimo que decimos tener, invirtiendo tal vez nuestro tiempo, tal vez recursos, nuestras lágrimas simplemente, hermanos, serán lágrimas de cocodrilos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, se involucró, no se quedó movido a compasión, lo demostró con hechos, con aquella máxima expresión del amor de Dios, aquella máxima expresión que alguien pudo hacer por la humanidad jamás y nadie podrá hacer jamás, que es entregar la vida de su Hijo por su vida y por mi vida. Esta parábola es el vívido retrato de lo que Cristo hizo por nosotros. El mundo, hermanos, nada hizo por nosotros. Al contrario, el mundo nos despojó. Perdimos y desperdiciamos. Yo siempre digo particularmente, desperdicié sin conocer a Dios cuántos años de mi vida. El mundo simplemente me despojó. La religión tampoco nos pudo ni puede, hermanos, ayudar.
jamás la religión podrá satisfacer las necesidades más profundas del alma de una persona. Mas Cristo, el buen samaritano, acudió en nuestra ayuda. Cuando nos vio tirado en el camino, cuando nadie, absolutamente nadie daba un centavo ni se preocupaba por nosotros, Él se acercó y vendó nuestras heridas. Él nos cargó y nos acercó al Padre. Y ahora, hermanos, nunca nadie, jamás, nadie podrá separarnos del amor y del cuidado de nuestro amado Padre. ¿Lo cree así? Voy terminando. El verso 35 dice, otro día al partir, este buen samaritano, que es un tipo de Cristo en esta historia, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo lo pagaré cuando regrese. Jesús pagó nuestra cuenta. Cuenta que ninguno de nosotros, ni siquiera nadie podía haber pagado. Y ahora, hermanos, no nos queda más que portarnos como ese buen samaritano con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con aquellos que están ahí afuera. Hermanos, creo que el concepto de amar al prójimo está devaluado en nosotros. Hemos mencionado el individualismo que viene de la mano siempre del egoísmo como causas por las cuales el concepto de amor al prójimo hoy está distorsionado. Pero la causa principal de esto, hermanos, la causa principal es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos de nosotros se ha enfriado. Y solamente muchas veces vemos nuestra propia necesidad y no podemos ver la necesidad del otro. El amor por excelencia, el amor del que la Biblia dice que se debe manifestar y exteriorizar en el cristiano, el amor que Jesús se refirió cuando Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. El amor ágape, ese amor del que el apóstol Pablo habla de que si no tengo amor, puedo hacer todo lo que quiera, incluso entregar mi vida, vender todo lo que tengo, pero si no tengo amor no sirve de nada. Hermanos, nos cabe simplemente una pregunta para terminar. ¿Nos estamos portando, o mejor dicho, comportando como el buen samaritano? ¿O todavía estamos preguntando quién es mi prójimo? Mi prójimo es la persona cerca de mí, la que está cercana y necesita que le extienda mi mano. Yo tengo personas que están cerca de mí que tienen necesidad. Ustedes tienen personas cerca de ustedes también que tienen necesidades. Las que ustedes tienen cerca de ustedes no son mi prójimo, son los suyos. Mi prójimo son los que están cerca de mí, aquel próximo. Y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que nos necesitan. Tal vez dirás, no tengo mucho para dar porque económicamente estoy en la lona. Pero hermanos, no siempre se trata de lo material y aunque así fuera, tenemos y somos portadores de buenas noticias. Y estas tienen un valor incalculable. ¿Hace cuánto que no le compartís a alguien el Evangelio de manera ocasional?
¿Hace cuánto no le pones la mano en el hombro a un hermano o a una hermana de la congregación que lo ves con su rostro abatido y derramando lágrimas por quién sabe qué situación? Y le decís, hermano, contá conmigo. ¿Qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ser útil? Hermanos, la otra vez escuchaba el sermón del pastor Jorge y él hablaba de que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos viviendo los últimos tiempos, pero de verdad, hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Esto no es una frase hecha. ¿Lo cree así usted? Los hechos y los sucesos que se están dando nos hablan de que estamos viviendo en el último tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos nosotros considerar y analizar a la luz de la palabra de Dios seriamente de qué manera estamos viviendo nuestro cristianismo. Nosotros, hermanos, nos necesitamos, nuestros hermanos nos necesitan. El que tenemos por delante, el que está atrás, el que está al lado mío, necesita. Levantemos nuestra mirada. Nuestra familia nos necesita. Nuestros familiares inconversos nos necesitan. Las personas y las familias de ahí afuera están perdidos en el pecado y necesitan escuchar lo que nosotros tenemos. Necesitan ver que manifestemos el amor y la misericordia del que nosotros hablamos. Tomemos contacto con ellos. Demostremos que estamos interesados en ellos. Entonces, solo así podremos llamarnos hijos e hijas de Dios. De un Dios compasivo y de misericordia, que cuando nadie daba un centavo por nosotros, Él extendió su mano y nos salvó. Amén. Él extendió su mano y nos salvó, nos rescató de la condenación eterna, lavando nuestros pecados en la preciosa sangre de Cristo, solamente por amor. Hemos descubierto cuánto nos ama Dios, aunque por ahí no podemos dimensionar en realidad cuán profundo es ese amor que Dios tiene por nosotros. Que Él, siendo el creador del universo y de todo lo que vemos y aún de lo que no vemos, y que Él ha creado millones de personas, la Biblia nos deja a nosotros ver y entender de que Él se interesa especialmente y particularmente por cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, yo y usted no podemos hacer menos que preocuparnos e interesarnos por la necesidad de nuestro hermano o del que está ahí afuera, de esa familia que conoces que tal vez está a punto de disolverse, de ese joven que conoces que está perdido en la droga, en el alcohol, ese compañero de colegio, ese compañero de trabajo, que está perdido en la inmoralidad sexual, que sabes que su matrimonio está a punto y pende de un hilo. Ellos necesitan que demostremos ese amor y esa misericordia de la cual hablamos. Póngase de pie, hermano. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos? Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Amén. Mire, es por eso que estamos en este lugar. Porque Él es bueno. Porque su misericordia nos alcanzó. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, más que recriminar, Señor,
la conducta y el comportamiento de mis hermanos a través de esta palabra, Señor, simplemente queremos reflexionar, entendiendo de que estamos en los últimos tiempos, entendiendo que estamos, Señor, en ese tiempo que dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, entendiendo que estamos viviendo precisamente en ese tiempo. Debemos meditar seria y sinceramente a la luz de tu palabra de qué manera estamos viviendo nuestro cristianismo. Si simplemente nos interesamos por nuestros problemas, nuestras necesidades, y estamos dando vueltas, Señor, mirando nuestro propio ombligo, pero no miramos la necesidad del que tenemos atrás, del que tenemos por delante, el que tenemos a nuestro lado. No entendemos ni miramos la necesidad del que está ahí afuera, que necesita conocerte, Señor, porque si no lo hace, irremediablemente perecerá eternamente. Señor, ayúdanos a reflexionar de qué manera estamos viviendo nuestro cristianismo. Si estamos diciendo que te amamos, Señor, que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, pero, Señor, no soportamos al hermano que tenemos por delante o por detrás, o incluso, Señor, no soportamos a nuestro vecino y ni siquiera le dirigimos la palabra o el saludo, pero sí decimos que te amamos. Señor, Juan dice que si hacemos eso somos unos perfectos mentirosos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a agradarte, a ser ese buen samaritano que fue movido a compasión y misericordia cuando aquellos que debían hacerla, que debían manifestarla y exteriorizar esa misericordia no lo hicieron. Aquel que era odiado y despreciado por ellos se acercó y tendió su mano, al igual que lo hiciste tú, Señor, por nosotros un día. Gracias. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de compartirla con mis hermanos, Señor. Confío y creo en que tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y que he compartido lo que tú has puesto en mi corazón. Te doy gracias por esta oportunidad. Bendigo a mis hermanos, Señor, y si alguno está abatido, si alguno está pasando una situación, Señor, extiende tu mano. Venda sus heridas como ese buen samaritano, Señor. Unge sus heridas con aceite. Por medio de tu Espíritu Santo, fortalece, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia aquí representada, Señor. Oro, Señor, por el pastor Jorge, por su familia. Gracias, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén.